Buen día. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez. En el siguiente discurso haré referencia al periodismo ecuatoriano. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha necesitado estar en comunicación consigo mismo y con el mundo exterior, por la necesidad de expresar ideas, sentimientos, intereses que, como sabemos, no siempre ha existido la libertad de hacerlo. Los periodistas y futuros periodistas ecuatorianos celebramos el 5 de enero recordando el inicio de la libertad de expresión en nuestro país, en honor al precursor periodista Eugenio de Santa Cruz y Espejo y al de su periódico fundado el mismo día en el año de 1792, Primicias de la Cultura de Quito. Es así que la historia mediática del Ecuador se remota al siglo XVIII, cuando llegó la imprenta. Desde ese momento hasta la actualidad, el uso de la prensa, y no únicamente de este medio, ha sido controlado por sectores dominantes como la Iglesia, grupos económicos, políticos de gran influencia y poder, a favor de intereses propios. A pesar de que ciertos sectores ya no ejercen la misma autoridad para el control de la labor periodística, esto no ha desaparecido. Para muchos se puede considerar innecesario recordar los hechos que han marcado el periodismo ecuatoriano. Sin embargo, para otros es importante reflexionar sobre el trabajo periodístico. No solo en nuestro país, sino a nivel mundial, hacer periodismo representa una labor muy difícil, y no por no saber hacerlo, al contrario, porque al realizar un buen trabajo pone en riesgo su integridad y muchas veces su vida. Vivimos en un mundo donde día a día crece el autoritarismo, la injusticia, el excesivo abuso de la libertad de expresión. Se puede decir que representa peligro, si así lo podemos llamar, para quienes ejercen esta admirable profesión, que consiste en ser la voz humanista del pueblo, de este pueblo oprimido que quiere ser escuchado. Acontecimientos que han marcado no solo a los ecuatorianos como ciudadanía, sino al desarrollo de la actividad comunicativa. En 1830, con la independencia del país, creció el incremento del comercio, y no únicamente a nivel nacional, sino internacional. La creación del telégrafo eléctrico acortó distancias. El Ecuador, junto a ilustres personajes, influyeron en el periodismo del país. Analicemos, después de 1830 ya se daba la edición de periódicos, donde se redactaba críticas, opiniones e información. Para quienes lo hacían se tornaba un tanto sacrificado, pues en 1840 los textos eran de difícil entendimiento para los lectores. Utilizaban palabras de uso poético, los signos de puntuación estaban ausentes. Ya podemos ir comparando con la actualidad. En este tiempo, la información que se daba era para informar lo que ocurría en el país, como es hasta ahora. En 1854, José María Urbina proclamó a todos los ecuatorianos el derecho de la libertad de pensar y escribir. Con el tiempo, esto no se cumplió en su totalidad por las irregularidades que existían y no permitían ser divulgadas. Como Urbina, hubieron varios como quienes influyeron en la actividad liberal periodística: Juan José Flores García Moreno. La lucha de los periodistas por ser reconocidos y respetados por su labor ha sido una pelea diaria y será permanente. Hubo y habrán personajes que trabajen a favor y en contra del periodismo y de los periodistas. No solo por los acontecimientos que ha atravesado el país ha cambiado la actividad periodística. Los medios de comunicación han evolucionado de tal forma que ahora están al alcance de todos, con la participación de diferentes medios que han apoyado al crecimiento de los periodistas. Sin embargo, lo que se busca es que no se pierda el interés en los lectores. Un gran ejemplo es desde la aparición de la radio a principios del siglo XX. Aún así, los diarios no perdieron su importancia. La televisión no lo hará con la radio, y como tampoco lo hará la Internet. A medida que el tiempo ha pasado, el mundo se ha globalizado y con él la comunicación.
Los periodistas y los diferentes medios han buscado estrategias para reforzar la comunicación mediante la interacción entre los más media y la audiencia, buscando llegar con la información a diferentes lugares del mundo. Entendemos que a pesar de que ahora la sociedad cuenta con grandes avances tecnológicos, ayudan de gran forma a cumplir distintas actividades. El eje fundamental de la comunicación es un buen profesional, el éxito que nos acerca a la verdad, el que crea historias desarrolladas en crónicas donde reflejan la necesidad que tiene la sociedad de saber qué sucedió, dónde sucedió, quiénes fueron los protagonistas. Por ello, los periodistas son grandes seres humanos, son los compañeros que día a día comparten con nosotros lo que sucede a nivel mundial y es de interés para todos, a través de la televisión, radio, prensa y distintos medios digitales. El Ecuador ha contado con grandes figuras del periodismo. José Peralta, libertario, quien junto a Eloy Alfaro lucharon por terminar con el gobierno tirano de Gabriel García Moreno, quienes mostraron perseverancia por la libertad de pensar y decir sin temor a represalias, al igual que Juan Benigno Vela, periodista liberal y democrático. Reconozcamos los alcances que ha tenido el periodismo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. El papel de los medios y el trabajo periodístico se ha convertido en un sistema de cambio, no solo tecnológico, sino social, cultural, político. Gracias al valor e interés de los periodistas ecuatorianos, la situación que ha atravesado ha ido mejorando, pero esto no quiere decir en su totalidad. La lucha es constante. La restricción de la libertad de expresión no solo afecta a los que tienen el poder, sino a las grandes industrias comunicacionales y a todos quienes formamos parte de la sociedad. En nuestro país, el gobierno tiene el poder sobre estas industrias, controla lo que se da a conocer y sanciona a quienes no cumplen con la disposición expuesta, como sucedió con Janet Inostroza, sancionada por linchamiento mediático. Los periodistas que realizan un buen trabajo, y no únicamente bueno para los medios, sino un trabajo correcto que beneficia a la audiencia, pues los excelentes periodistas son quienes hacen partícipes a los ciudadanos y no solo se limitan a enriquecer los medios. En nuestro país, muchos hablan de la libertad de expresión y libertad de prensa, pero ¿existe realmente esta llamada libertad? No podemos afirmar esto si se ha visto afectada la actividad laboral, la integridad física y psicológica de los editores y periodistas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Acaso el trabajo no es contar la verdad de los hechos? ¿De qué libertad hablamos entonces, si por regirse a las leyes ocultan la verdad? Estamos ante un nuevo paradigma en donde los periodistas deben conocer, arriesgarse, imaginar y siempre cuidar lo que dicen y hacen. Estar en todas partes y muy atentos de lo que sucede, ahora más con la ayuda tecnológica. Los medios ayudan a los lectores, oyentes, televidentes a participar activamente. Ellos comentan, reenvían y añaden información. Los periodistas son el poder de la comunicación. Gracias a ellos se puede conocer e investigar y compartir la verdad, tratando de ser lo más objetivos posibles, entendiendo que no siempre será así. Como menciona Kapuscinski, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. No podemos hacer ni dejar que quienes controlan el trabajo periodístico hagan de esta maravillosa profesión un oficio de delincuentes y ladrones, como menciona Humberto Eco en su último libro. Busca de víctimas, artistas, integrantes de los distintos poderes o simplemente personas reconocidas, donde denigren, juzguen o dañen su imagen. Tenemos claro que periodismo no es igual a chisme o mofa. Antes de ser periodista hay que ser humanos. Quien no lo es jamás ejercerá el periodismo. Hay que tener claro los valores que caracterizan a cada persona. El trabajo correcto es acercarse a la verdad. A los periodistas y futuros periodistas, recordemos la responsabilidad que significa ser un comunicador social. No dejemos que nadie denigre esta profesión. Tengamos claro que ser la voz del pueblo no es fácil, que no somos totalmente responsables de lo que se dice. Cuidamos nuestro trabajo, nos regimos a cumplir las órdenes.
no por ser malos profesionales, sino por la necesidad de mantener estable nuestra vida, ya que actualmente la situación del país no nos brinda ofertas laborales. Tratemos de ser humanistas antes que profesionales. No nos convirtamos en monigotes de terceras personas. Seamos la voz de nuestra sociedad.